Bueno, vamos a seguir con el tema de arreglos. ¿Sí? Unidimensionales. ¿Sí? Profe, yo lo que es el code blocks no lo puedo utilizar porque me anda muy lenta la computadora. Así que no tengo en ningún lado como para ir, como es practicando. Mira, búscale la vuelta, Elías, porque es muy importante que vayas aprendiendo a la par con el code blocks, porque es lo que te va a permitir, digamos, depurar los errores. ¿Sí? Si no, vas a estar acostumbrado a que nadie te retroalimente, te diga en qué te estás equivocando en detalles, ¿no? Y después va a ser, después bien, va a venir el examen y vas a tener como muchas dudas que no fueron pulidas en su momento, ¿no? Sí, Así, sí, eso estoy tratando. Ya un amigo mío me trajo una placa y ya estoy buscando las memorias, que es lo único que me falta. ¿qué PC tenés? ¿Un Pentium 4, un Core 2 Duo? ¿Qué tenés? A ver, ya le digo. Me anda lento hasta para buscar las cosas. Está bien. Bueno. Bueno, después me decís, ahí me explicas de qué se trata, ¿sí? Sí, sí. Avanz, Pero lo ah, que sí tengo es, tiene instalado Windows 10 y con 2 gigas de memoria RAM. no, podría andar bien, podría andar bien. De última te consigo algo un poquito más liviano que el CodeBlock y te lo facilita, ¿sí? Ok, ok, Eh, gracias, profe. ya le vamos a buscar ahí, ¿sí? Bueno, vamos a ver el tema de vectores, arreglos unidimensionales, ¿sí? Eh, vamos a ver algunas cuestiones, ¿sí? Yo tengo mi vector que puede tener 6 posiciones, por ejemplo, ¿sí? O sea que este es mi posición B sub 0, esta es mi posición B sub 1, esta es mi posición B sub 2, esta es mi posición B sub 3, este es el 4 y este es el 5, ¿sí? Bueno, el tema es que yo acá puedo grabar la información que me parezca, ¿sí? Y yo algunas veces puedo necesitar procesar esta información. Por ejemplo, yo digo que me sume, a ver, díganme números ustedes. Díganme números, a ver, Farid, decime un número positivo. A ver, díganme algunos números que les parezca al azar. 9, Un 8. 15, Un 8, 5. 15, 5, dos es más. 24. 12. 24, sí, 12. y 12. Perfecto. Listo. ¿Sí? Que sea una casilla no quiere decir que sea una cifra, sino que yo puedo almacenar números enteros y tiene varias cifras. Nosotros elegimos valores pequeños por el tema de que, eh, para que hagamos sumas sencillas acá a modo didáctico en la clase. ¿Sí? Si es que yo digo, esta sumatoria de posiciones pares, ¿sí? ¿Cuál es la posición par? Yo puedo decir que, por ejemplo, esta es una posición par porque es 0. Esta es una posición par, ¿sí? Y esta es una posición par. ¿Por qué? Porque el índice es par. 0, 2 y 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de pares? Este sería 9
más 15 más 24. ¿Sí? Porque son las posiciones pares. Este es par, este es par y este es par. Y ¿cuánto sería el total? Sería 39 y 9, 48, ¿no es cierto? Si es que me dice que las posiciones impares, ¿sí? ¿Cuáles serían? Este sería impar, más esta sería impar, más esta última sería impar, más 2. ¿Cuánto sería el resultado? 25. 25, perfecto. ¿Se entendió lo que queremos decir al referir sumatoria de las posiciones pares e impares, ¿no es cierto? ¿Cuál sería si yo tengo que esto es mi B sub C, ¿cómo sería la pregunta si es que es par o impar? Yo digo, si C porcentaje 2 es igual a 0, si es por sí, ¿qué situación es? Es una posición par. Y si es no, es una posición impar. ¿Sí? Esto lo ponemos como una situación, no como una instrucción en sí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que puse yo? C porcentaje 2, porque es la posición. Si yo tengo mi B sub C, ¿sí? Donde ya acá tengo una variable, ¿por qué digo que es una posición par o impar? Porque me fijo en el índice, y si el índice es par o impar, yo digo que es una posición, y en función de eso hago algo. ¿Sí? Algo muy similar pero distinto es cuando yo digo sumatoria de los valores pares. ¿Y cuáles son los valores pares? Este, 8 24 y 11. más 24 más 2. Y esto es 20 más 24, 44. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo digo de las posiciones impares, ¿cuáles son? De los valores impares, perdón. Sería el 9 más el 15 más el 5. ¿Sí? O sea, da 29. Al revés, ¿no sería? ¿Cómo? Esos serían los pares, profe. Al revés sería, profe. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los pares son los que, el 9, el 15, el 5, y los impares son el 8 y No. el 23. Fíjate, esto es posiciones. ¿Sí? Esto es las posiciones. Yo te digo los valores. Ahora no me estoy concentrando en la posición. Me estoy concentrando en el valor de la casilla. ¿Sí? Entonces ya no veo más esto. Yo ahora veo esta. Fíjate, las posiciones pares es 9, 15, 24. Las impares es esta y esta. Yo ahí me estoy fijando la posición, me estoy fijando el C, el índice de acá. Me fijo que este es par, este es un valor par y este es un valor par. Cuando yo digo la sumatoria de los valores, me estoy refiriendo al valor de la casilla, no de la posición. Entonces, ¿cuáles son los valores pares? El 8, el 24 y el 2. ¿Cuáles son los valores impares, pero las casillas? El 9 más el 15 más el 5.
¿Se entiende ahora? Sí, sí, Sí. ahora sí lo entiendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, si esto yo lo preguntaba a través del índice, porque yo preguntaba si el C del B sub C era par o impar, yo a esto ¿qué debería preguntar? Yo debería preguntar si la casilla, ¿y la casilla qué es? El B sub C porcentaje 2 es igual a 0. Fíjense, yo acá estaba preguntando por el índice, o sea, por este, y acá estoy preguntando por la casilla, el B sub C, o Por sea, el valor. por el valor, exacto. Cuando yo hablo de posición, hablo de C, ¿sí? Y cuando hablo de valor de la casilla, hablo de B sub C. El vector en su posición C. Si que me dice igual a 0, sí, entonces es un valor par. Y si me dice que no, estoy en la situación de un valor impar. ¿Estamos? Bueno, Sí. esto es una cuestión que quería arreglar. Ahora voy a copiar estos mismos valores que me dijeron ustedes, ¿sí? Voy a poner acá el vector, el 9, el 8, el 15, el 5, el 24 y el 12. ¿Sí? Yo tengo esos valores y yo puedo preguntar si en este vector puedo preguntar acerca de la sumatoria de la primera mitad o de la segunda mitad. ¿Sí? ¿Y cómo podría yo hacer para sumar? Pongo sí, sumatoria primera mitad, esa es una variable, y esta es sumatoria segunda mitad. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para almacenar en esta variable todos estos valores y en esta variable todos esos valores? Sumatoria segunda mitad. Suponemos que hay un n que vale 6, que es la cantidad de elementos. ¿Sí? Esta es la cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo podría hacer para acumular los valores dentro de esta variable? ¿Qué debería preguntar? ¿Qué debería preguntar? Si C es menor a N2. Perfecto. Yo te lo modifico N, levemente. N sobre, perdón. Yo te lo elevo exactamente. Te lo modifico un poquito. La pregunta sería, si C, ¿sí?, es menor que n sobre 2, ¿sí? ¿Cuánto es n sobre 2? N sobre 2 es la mitad. 6 sobre Sería 2, 3. 6 sobre 2 es 3. Entonces, acá yo tengo acá tengo posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Si es menor a 3, el C significa que estoy Tendría que ser C menor o igual. no, menor, porque fíjate, Menor. acá lo tengo al 3. Acá lo tengo al 3, entonces si es menor a 3, significa que de aquí en adelante. ¿Sí? Claro. Si Claro. es sí, esta pregunta
Si C es menor que 3 o n sobre 2, que es lo mismo, entonces significa que debería hacer esta operación. Debería poner que la sumatoria primera mitad es igual a sumatoria primera mitad más B sub C. Y si me dice que no estoy en la primera mitad, la única posibilidad es que esté en la segunda mitad. Entonces pongo sumatoria segunda mitad es igual a sumatoria segunda mitad más B sub C. Y después ahí termina. Y esto va a estar dentro de un for, que ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un programita. ¿Sí? Vamos a hacer una codificación que tome estos valores. ¿Sí? Y después procese y calcule la sumatoria, digamos, de las posiciones pares, de las posiciones impares, ¿sí? La sumatoria de los valores pares, de los valores impares, y vamos a hacer la sumatoria de los valores de la primera mitad y de la segunda mitad, ¿sí? Así que vamos a hacer eso en el CodeBlocks, ¿sí? Para eso voy a compartir la pantalla, ¿sí? Yo lo voy a hacer directamente en código en C, porque me parece que no es para nada complicado. Pero si no se ambientan bien, nos volvemos y lo hago en hoja, un diagrama de flujo. ¿Sí? Así que vamos a hacer la prueba esa. Un segundito. Ahí vamos, estoy por compartir pantalla. ¿Sí? Nuevo proyecto. Info 1, 20, 20. Ejercicio 70. Bueno, ahí largamos. Bueno, vamos a definir la variable, la constante n, y vamos a poner, hacemos zoom, ¿no? Define n6, ¿sí? Y después vamos a entrar al programa principal y vamos a decir que tengo del tipo entero, la variable b, que va a tener ¿cuántos elementos? N elementos. ¿Sí? Listo. Vamos a utilizar una variable c del tipo entero, la podemos inicializar en 0, y vamos a empezar a hacer, ¿sí? Podemos hacer la carga, ¿sí? C es igual a 0, punto y coma, C menor a N, punto y coma, C más más, ¿sí? Y poníamos la llave. ¿Qué es lo que hacía este for? Va a dar vueltas. Empieza en 0, termina en menor a N, o sea, termina en 5. Y por cada bucle que hace, se incrementa la variable C. ¿Qué es lo que hago dentro de ese bucle? Imprimo en pantalla, ingrese un valor. ¿Sí? Y pongo punto aparte y hago un scanf de esa
de esa variable, como es decimal, tengo que poner porcentaje de. Y digo que lo voy a almacenar en la variable, en la posición de memoria de la variable. ¿Qué variable? Lo escucho. En B sub C. Ahí guardo el valor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que haría esto? Haría una carga. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para hacer trampa y para no aburrirme escribiendo muchas veces lo mismo, la misma carga? Voy a hacer trampa y voy a hacer una carga manual. ¿Sí? Voy a poner que B sub 0 es igual a ¿cuánto? A 9. B sub 1 es igual a ¿cuánto? A 8. Eso es lo que anotamos. B sub 2. 15. Sí. Sí, los escucho. B sub 3 sería 5. No, B sub me queda en el 2, que es 15. ¿Sí? Perfecto. El B sub 3 es 5. Y el B sub 4 es 24. Y el Sí. B sub 5, 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Sí? Estoy haciendo un poco trampa para no tener que todas las veces que prueba hacer la carga con esto, yo voy a hacer trampa y directamente voy a escribir los valores de manera fija. ¿Se entiende? Esto lo hago para no aburrirme, pero digamos, esto lo debería sacar. ¿Sí? Bueno, entonces hicimos la carga y son esos los valores. Yo ahora quiero hacer un for, ¿sí? Vamos a hacer una prueba para ver si que está todo bien. Vamos a copiar esta parte y lo vamos a pegar. Vamos a hacer un for que vaya de 0 hasta 5 y vamos a imprimir los diferentes valores de B sub C. ¿Sí? Acá vamos a poner porcentaje de ¿sí? Coma B corchete C. Acá vamos a hacer un barra N. Bien. Bien. ¿Qué es lo que hace este for? A ver, algunos se anima a interpretar qué es lo que hace este for. ¿Qué es lo que hace este for, chicos? Este for lo que hace es imprimir estos valores con un asterisco al principio y un asterisco al final. ¿Sí? Es lo único que hace. Vamos a ver si funciona. Lo compilamos. ¿Sí? ¿Qué dice acá? La 29. ¿Qué tiene la 29? ITF. No le falta el retorno abajo, profe. Sí, sí, sí. Pero eso es un warning. Está bien, está perfecto. Pero me falta algo en la 16 y en la 6. B sub C, B sub... Acá tenemos un problemita, ¿ves? Puse coma y era punto y coma. Ahora compilamos y vemos si tenemos la suerte de tener 0 errores. Perfecto. Ejecutamos. ¿Sí? Y fíjense. 9, 8, 15, 5, 24, 2. ¿Sí? Los tomo a los valores. ¿Sí? Bueno, ahora que ya lo imprimimos, vamos a la siguiente fase. Yo quiero que haga esto. ¿Sí? Yo quiero que haga esto, chicos. Quiero que me sume
el 9 más el 15 más el 24, que son las posiciones pares. Esta, esta y esta. Entonces, ¿qué pregunta voy a hacer? Voy a hacer esta pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le voy a llamar a esta variable? A esta variable lo voy a llamar SPP, sumatoria de posiciones pares. ¿Y a esta cómo la puedo llamar? A las de posiciones impares. SPI, para poderme acordar. ¿Sí? A este, bueno, vamos a hacer hasta ahí nada más. Vamos a hacer hasta ahí. Vamos a verlo hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en el código? Hacer esa pregunta. Esta de acá. ¿Sí? Esta de acá. Entonces, inmediatamente vamos a hacer eso. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo hago? Tengo que recorrer. Voy a recorrer el vector. Voy a hacer for. El mismo for de arriba. Lo voy a copiar para que vean que no hago cosas distintas. Lo pego. ¿Sí? Y digo, hago un for que vaya desde 0 hasta 5, o sea, hasta menor a 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a preguntar si el C porcentaje 2 es igual a 0. El C me representa la posición, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá sumatoria de las posiciones pares e impares. ¿Sí? Entonces pregunto si la que sé que es la posición porcentaje 2 vale 0, significa que es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la sumatoria de las posiciones pares es igual a la sumatoria de las posiciones pares más el valor de la casilla. Y el valor de la casilla es B sub C. Si no da 0, da 1. ¿Y qué tengo que hacer si es que me dice que no? ¿Qué es lo que debería hacer? SPI igual a SPI más B entre corchetes C. Sumar claro, SPI es igual al SPI más B corchete C. ¿Sí? Si es 0, sumo esa casilla B sub C en las posiciones pares. Y si es 1, o sea, por el else, sumo en las impares. Perfecto. Y eso lo hace 6 ciclos. Al final de esos 6 ciclos sale del for. ¿Y qué debería hacer? Mostrar por pantalla. Entonces hago un printf y digo la sumatoria de las posiciones pares es 2 puntos y pongo un lugar para una variable y hago un punto ya aparte. ¿Cuál es la variable que tengo que poner? ¿Cuál es la variable? SPP. SPP, perfecto. SPP, ¿sí? Y después tengo que hacer lo mismo. Copio y pego para las posiciones impares. Y tengo que cambiar la variable. ¿Cuál es la variable? SPI. Perfecto. Vamos a ver si funciona esto. Me debería dar 48 las posiciones pares y un total de 25 las impares. Entonces, me voy arriba, ¿por qué? Porque no definí las variables esas. SPP es igual a 0. Puntico. Compilo.
me dice que no tiene errores, lo ejecuto y me hace lo que hacía anteriormente y ahora dice, la sumatorio, así escribí yo, de las posiciones pares es 48 y la sumatorio de las posiciones impares es 25. O sea, hace lo que yo le ordené que haga, ¿no? Perfecto. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿O alguno más entendió? Bueno, entonces, ya hicimos el tema de la sumatoria de las posiciones. Ahora vamos a ir al tema de los valores. ¿Sí? A ver si refrescamos un poquito. ¿Sí? Pasamos de las posiciones pares e impares, que es 48-25, ¿sí? Al de los valores, a que sume. Este es un valor par, este es otro valor par. ¿Sí? Es 8 más 24 más 12, me da 44, y los impares es 9 más 15 más 5, que me da 29. ¿Cuál es la pregunta? Ya no es si C porcentaje 2 es igual a 0. Ahora es B sub C, porque ahora estoy preguntando por el valor de la casilla. ¿Sí? Bueno, a esto lo tenemos que implementar. Ahora tenemos que hacer la pregunta por B sub C. ¿Sí? Y a esto, ¿cómo le podemos llamar a esta variable? Sumatoria SBP, ¿puede ser? SBP y SBI, de sumatoria de valores pares y sumatoria de valores impares. Es una sigla mnemotécnica que me puede ayudar muchísimo a acordarme qué representa. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver si ponemos acá. ¿Sí? Vamos a poner esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la compu. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Y vamos a hacer algo muy parecido. Fíjense, yo voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces, ya no voy a hacer la sumatoria de las posiciones. Ahora voy a poner sumatoria de los valores de casillas, si quieren. ¿Sí? Los valores pares e impares. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un for que vaya desde 0 hasta menor a n, lo mismo. Y acá cambio la pregunta. En vez de C era B sub C, porque ahí estoy preguntando ahora por la casilla, y le pregunto si el valor de la casilla, el resto del valor de la casilla, eso es lo que estoy señalando, es 0. Si me dice que sí, entonces voy a poner sumatoria de los valores pares es igual a la sumatoria de los valores pares más el valor de la casilla. Y si no, ¿qué debería hacer? Acá, ¿qué debería poner? SBI. SBI. SBI es igual a SBI más B sub C. Y este ciclo que está marcado entre las dos llaves celestes, ¿sí? Se va a repetir ¿cuántas veces? 6 veces en este caso, ¿sí? Desde 0 hasta 5. Y después de que se termine, va a dar un cierto resultado en SBP y en SBI. ¿Y qué va a decir? La sumatoria, acá la vamos a poner acá. Vamos a corregir acá y acá también. La sumatoria, ¿sí? De los valores
pares, y acá vamos a poner, vamos a borrar, vamos a poner los valores impares, y acá ¿qué deberíamos cambiar? SBP y acá SBI. ¿Cuánto nos tiene que dar uno? El primero 44 y el segundo 29. Nos faltó declarar las variables. Entonces acá vamos a poner int SBP es igual a 0, SBI es igual a 0. Punto y coma. Y ahora creo que vamos a andar un poquito mejor. Y me dice 0 error, 0 advertencias. Y venimos acá. Nos mostró esto, dice la sumatoria de las posiciones pares 48, impares 25. La sumatoria de los valores pares es 44 y de los impares 29. ¿Sí? Y viene haciendo la misma suma que venimos haciendo nosotros. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos está faltando ahora? Ya hicimos esto. Ahora nos está faltando hacer el tema de por primera mitad o segunda mitad. ¿Sí? Entonces, deberíamos hacer un for. ¿Y qué pregunta tenemos que hacer? Esta pregunta. ¿Sí? Así que ahora lo vamos a codificar. ¿Se entiende la pregunta esta? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Bueno, de 10. Entonces vamos a codificarlo. ¿Sí? Vamos a codificarla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Otro for similar a este. ¿Sí? Acá. ¿Y cuál es la pregunta que tengo que hacer ahora? En vez de hacer esta pregunta que estoy pegando, ¿qué teníamos que hacer? Preguntar si C era menor que N dividido en 2. Si C es más pequeño, es menor que la mitad. Si me dice que sí, ¿qué debería hacer yo? Sumatoria de la primera B corchete C. Si no, significa que pertenece a la segunda mitad. Entonces, sumatoria de segunda mitad es igual a sumatoria de segunda mitad más B sub C. Punto y coma. Y ahí termina el for. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Deberíamos imprimir, copio y pego porque es muy parecido, la sumatoria de los valores de la primera mitad es, y pongo sumatoria primera mitad, segunda mitad, bien. ¿Algo más? ¿Y cuánto Declarar era? variable. ¿Cómo? En este caso declararíamos la variable también. Deberíamos declarar la variable. ¿Sí? Deberíamos declarar la variable acá también. Hacemos int sumatoria primera mitad es igual a 0, coma, sumatoria segunda mitad es igual a 0 y terminal. ¿Sí? Hago una pregunta. ¿Cuánto sería la sumatoria de la primera mitad? Si hacemos la suma algebraica. 32. ¿Puede ser? Y 41 el otro. Y 41 el S2M. Perfecto. Vamos a ver si dan esos valores. Vamos a hacer la compilación.
Lo ejecutamos. Y dice, la sumatoria de los valores de la primera mitad es 32 y de la segunda mitad es 41. ¿Se entiende lo que estuvimos haciendo? Sí, profe. Bueno, de 10, me alegra mucho. Me alegra mucho de que me haya sabido expresar. ¿Qué pasa si yo quiero poner otros valores distintos? ¿Sí? Debería borrar esto y habilitar la carga. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Yo ahora voy a hacer al revés de lo que estoy haciendo ahora. Deshabilito esto. Y voy a habilitar la carga. ¿Sí? Entonces, ahora pongo play y ahora pongo, por ejemplo, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por decir 6 valores. ¿Sí? La sumatoria de las posiciones pares es 10 más 12 más 14, da 36. De las impares, 11 más 13 más 15 da 39. Los valores pares serían 10 más 12 más 14, 36. De los valores impares, 11 más 13 más 15 da 39. Los valores de la primera mitad es 33 porque es 10 más 11 más 12. ¿Sí? Y la segunda mitad sería 13 más 14 más 15. ¿Sí? Entonces, ahí está haciendo todo esto con cualquier tipo de valores, ¿sí? Yo lo puse fijo a los valores al principio para no distraernos en esta carga de valores, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo dejo con una carga tradicional, ¿no? Bueno, ¿se entendió? Vamos a ver, me imagino que la respuesta es sí. ¿Sí? Vamos a ver otro tema un poquito más difícil. ¿Sí? Ya vimos algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos de procesamiento en vectores y ahora vamos a ver procesamiento en matriz. ¿Sí? Yo puedo tener una matriz ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a hacer de 4 por 4. Bien. Acá podemos tener cualquier tipo de valores. Podemos poner 2, 5, 6, 9, 1, 8, 10, 3, 7. Y pueden ser repetidos, por supuesto. 9, 2, 3, 7, 4, 9 y 2. ¿Sí? Bueno. A mí me interesaría cargarlo. ¿Sí? ¿Cómo hago para cargar esta matriz sin tener que hacer 16 scanf de manera manual? ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Sí? A ver, hacer esto ya lo saben hacer ustedes. Cargar un vector. ¿Cómo se carga el vector? ¿Sí? Si yo tengo acá las columnas, esto es mi C. Y estas son las diferentes. Este es C es igual a 0, C es igual a 1, este C es igual a 2 y este C igual a 3. Esta es la fila igual a 0
esta es la fila igual a 1, esta es la fila igual a 2, y esta es la fila igual a 3. A ver, si yo tuviera que cargar esto, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo debería hacer un for, c es igual a 0, punto y coma, c menor, y acá tengo cantidad, ¿sí?, de columnas es igual a 4. ¿Y cantidad de filas cuánto es? 4 también. Pero digo, C es igual a 0, C es menor que la cantidad de columnas, y pongo C++. ¿Qué es lo que debería hacer en cada una de estos? Acá debería cargar la columna 0, acá la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, acá tendría que poner ingrese un valor, y acá abajo debería cargarlo en la matriz M, porque todo esto es la matriz M. En la fila, ¿cuánto? En la fila 0 y en la columna C. Profe, ¿puede bajar un cacho a la cámara? Sí, ahí está. Yo pido, si yo quiero cargar únicamente la primera fila, yo estoy haciendo un for que dice C es igual a 0, C es menor que la cantidad de columnas de esa matriz, y por cada uno de esos hago un C++. ¿Sí? Y después yo pido ingrese un valor, ¿sí?, y pongo M sub 0, porque es la fila 0, y la columna C. Entonces, la primera vez va a ser 0, 0, la segunda vez va a ser 0, 1, la segunda vez va a ser 0, 2, y la última vez va a ser 0, 3, y después va a continuar en este sentido. Y yo con esto ya puedo cargar la primera fila. ¿Cómo hago para hacer el resto de las filas? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo puedo hacer para variar la fila? Porque acá tengo piñón fijo la fila 0. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? A ver, Martina, Manuel, Daruiche, ¿qué se lee? ¿Cómo podemos hacer? Esto carga una fila, la fila 0 concretamente. ¿Cómo puedo hacer para que cargue las otras filas? ¿Qué se les ocurre? Una idea, digamos yo. Profe, ¿puede ser que otro for? Sí, señor. Sí, sí. ¿Quién habla? ¿Quién? Elías. Elías. Sí, podemos hacer y debemos hacer eso. Hacemos otro for, ¿sí?, que se llame f, la variable, que empiece de 0, f avance mientras sea menor que la cantidad de filas, punto y coma, f más. Entonces, yo hago una estructura repetitiva dentro de otra estructura repetitiva, ¿sí? Entonces, viene este for, varía la fila, y este varía la columna, ¿sí? Y acá, ¿qué debería hacer? En vez de poner fijo la fila 0, tendría que poner la fila F, ¿sí? Y esto
es mi forma de carga de una matriz. ¿Sí? Yo de esta manera puedo almacenar una matriz sin tener que cargar elementos uno por uno. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. De 10. Profe, una pregunta. Si la parte de la fila las hubiéramos puesto abajo, ¿cambiaría en algo? ¿Cómo? O sea, el for, Sí, el primer for que está arriba, sí, que está está representando bien. a la fila, lo Creo que pusiéramos abajo. te entendí lo que me preguntaste. ¿Sí? Eh, ¿Quién es? ¿Quién pregunta? Elías, de nuevo. Elías. Bueno, a ver si te entendí la pregunta. Pues, profe, ¿qué pasa si en vez de poner el F acá y el C acá, lo hubiera puesto al revés? ¿Es esa la pregunta? Sí, sí. Bien. Yo te digo una cosa, de esta forma, ¿sí? Fíjense, yo pongo un F y después ejecuto el C, significa que primero dejo fijo la fila y voy variando la columna, y una vez que termine todas las columnas, cambio a la otra fila. Y si lo hubiera puesto al revés, ¿cómo hubiera sido la carga? Ah, sí, sí, hubiera venido de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, o sea, dejo fijo el C y modifico el F, y después sigo por la siguiente columna. O sea, ahora lo voy haciendo por filas a la carga, y si hubiera invertido esto, hubiera sido la carga hecha por columnas. ¿Sí? Pero está buena la apreciación tuya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. De las dos formas, es una manera respetable de hacer la carga de la matriz. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a codificar esto y vamos a ver cómo hacemos la carga. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a ir a ver, ¿sí? Vamos a cerrar esto, vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Bueno, acá vamos a parametrizar, vamos a poner define, número de filas es igual a 4, vamos a poner define, número de columnas también es 4 en este caso particular, ¿sí? Y yo defino, borro el hola mundo porque no vamos a hacer el hola mundo, y yo defino mi variable entera, perdón, yo digo que m va a ser el tipo entero y va a tener tantas filas como número de filas y tantas columnas como número de columnas. ¿Sí? Listo, ya definí ahí, acá voy a escribir un pequeño comentario. Declaro la matriz M. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for f igual a 0, punto y coma, f menor que la cantidad de filas, y f más más. Voy a hacer una llave for c es igual a 0, punto y coma, c
menor que la cantidad de columnas, y por cada ciclo voy a hacer un C++. Entonces voy a hacer 100, hago una llave, ¿y qué es lo que hago acá? Hago un printf, ingrese un valor, ¿sí? Miren lo que voy a hacer yo. Voy a poner así. Porcentaje de. ¿Por qué? Porque son 16 valores y me puedo llegar a marear en qué posición estoy pidiendo la carga. Entonces, ingrese un valor y estoy poniendo de esta manera, ¿sí? Y en esos porcentajes de y porcentaje de, ¿qué variables debería poner? La fila y la columna, ¿sí? Y después hago un scanf del tipo de variable decimal, porque m es entera, y pongo m fila columna. Y yo con todo esto ya estoy haciendo mi matriz. Y acá voy a poner así, carga de la matriz M. De la matriz M. Bien. Para ver si la cargo bien, ¿qué deberíamos hacer? Mostrarla, ¿no es cierto? Muestra la matriz M. ¿Y qué deberíamos hacer para mostrar? Algo muy parecido que es para cargarla, ¿no es cierto? Tengo que hacer 2 for. ¿Y después qué debería hacer? Debería mostrar un valor, un solo valor, ¿sí? En el cual no tengo que hacer el punto y aparte, porque muchos de los valores están uno al lado del otro, y tengo que hacer, ¿qué valor, qué variable tengo que poner acá? A ver si me ayuda. F, M, F, C, ¿sí? Entonces, este for que varía la columna, ¿sí? Va a imprimir todos esos valores unos al lado de otros, ¿sí? Imprime este valor, deja un espacio, después imprímelo, ¿sí? Acá vamos a poner, ¿sí? ¿Qué debería hacer cuando termino el primer for? O sea, cuando hago la primera fila, ¿qué debería hacer gráficamente para que la próxima línea venga una línea abajo? La próxima fila sea una línea abajo. ¿Qué debería hacer? un barra N, Sí, señor. Un printf únicamente haciendo ese. Sí, perfecto. Un barra n, un punto y aparte. ¿Sí? Entonces, este for me imprime toda la fila y antes de pasar a la línea siguiente, ¿qué debía hacer? Lo que dice Elías, hacer un barra n, un printf barra n. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Vamos a compilar. ¿Se enojó? ¿Qué es lo que le está faltando? Le falta la variable C. ¿Sí? A ver, acá es cantidad de fila y este es cantidad de columna. ¿Sí? Bien. ¿Y qué le falta también? Le la falta... variable F y C, Sí. F y C. Perfecto. Eso nos está faltando. Compilamos. Y ahora dice que la variable M no fue utilizada nunca.
y acá vamos a poner en la posición de memoria de M. Vamos a seguir. Profe, ahí dice el vector NF, NC, o sea, la cantidad de Sí, fila columna. Ahí tiene que corregir. cantidad de filas, cantidad de columnas, un error de nomenclatura. Perfecto. Vamos a seguir a ver si. Y ahora se enojó en la 26. ¿Y dónde más? En la 26, acá vamos a poner porcentaje de. Falta el ampersand atrás del M, en scan. A ver, sí. Tenemos acá, ¿dónde decís vos? En el 26, ahí falta Sí, pero ampersand. acá deberíamos sacarlo porque es mostrarlo nomás. ¿Sí? Vamos a ver si funciona ahí bien. ¿Sí? Ahí tenemos 0 error. Vos fijate, acá pusimos el ampersand M porque un scanf porque estábamos haciendo la carga. Pero cuando estamos mostrando no nos hacía falta el scanf. ¿Sí? Y ahí le puse 2 lugares decimales para que cuando imprima 2 cifras no me lo Queda desfalte. separado, un poco más Exactamente, separado. para que siempre le dé, sea una cifra o 2, siempre le dé de 2 lugares. Vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, fíjense para qué había puesto las llaves. Para que diga, ingrese el valor, tanto, tanto, pongo un 2, un 5, un 6, un 9. Estoy respetando lo que yo hice en su momento, ¿no? 8, 10, 3, 7, 2, 9, 4, 9, 9, 2, 3 y 7 es el último. ¿Sí? Fíjense cómo lo dibujo ahora en la tabla. A la matriz. 2, 5, 6, 9, 1, 8, 10, 3, 7, 2, 9, 4, 9, 2, 3, 7. ¿Así era? Sí, Sí, ¿no? Sí. Perfecto. A ver. Sí. Ahí, así es. ¿Sí? Entonces acá ya la dibujo. Por lo tanto, se está almacenando de manera correctísima los 16 valores de esta matriz. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar, ya que hicimos la carga y la muestra, vamos a pasar a procesar. ¿Sí? Y vamos a aprender algunas técnicas que podemos hacer. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero calcular la sumatoria de la diagonal principal? Si quiero calcular la sumatoria de la diagonal principal. ¿Sí? ¿Cuánto es? Ustedes que son grandes conocedores del álgebra. Que sería 2 más 8 más 9 más 7. ¿Cuánto da la suma? Perfecto. Y si yo digo sumatoria de la diagonal secundaria, me estoy refiriendo a 9 más 10 más 2 más 9. ¿Cuánto es eso? 38 más 2, 40. ¿Puede ser? no No, sería 30. 30. Tengo 18, es 30. Tengo 9 más 9, 18, más 2, 20, más 10, 30. ¿Es así? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Nosotros hicimos la suma. Pero ¿cómo le podemos explicar a la máquina que haga ese tipo de cálculo? ¿Sí? Lo podemos hacer acá después de... ¿Cómo podemos hacer? Yo me doy cuenta de una cosa. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Yo lo copio a esto
y lo pego. ¿Sí? Y acá calculo la sumatoria de la diagonal principal. ¿Cuál es la característica de la diagonal principal de una matriz? Que I y J son iguales. Perfecto. Que el valor de la fila y la columna, fíjese, cuando hablamos de diagonal principal, es como dice Peralta. ¿Sí? Creo que, ¿quién habló? Peralta, ¿no es cierto? Sí, profe, fui yo. De 10. De 10. Bueno, el tema es así. Yo estoy sumando M00, M11, M22 y M33. El valor de la fila y la columna valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Yo con estos dos for, ¿qué hago? Recorro toda la matriz. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si la columna, el índice de la columna es igual al índice de la fila. O el índice de la fila es igual al índice de la columna. Si F y C valen lo mismo, significa que es un elemento de la diagonal principal. Entonces yo pongo sumatoria de la diagonal principal es igual a la sumatoria de la diagonal principal ¿más qué? Más M, F, C. ¿Sí? Y si es que no hago nada. ¿Sí? Perfecto. Esto lo saco. Entonces, recorro toda la matriz y voy preguntando en cada una de las casillas si el F vale lo mismo que el C. Y si es cierto, hago que se sume esa casilla a la variable SDP, que es sumatoria de la diagonal principal. Entonces, al finalizar este proceso, voy a hacer un printf, ¿sí? El valor, vamos a poner así, la sumatoria de la diagonal principal es 2 puntos, porcentaje de barra n, y pongo sumatoria de la diagonal principal, SDP. Perfecto. ¿Sí? Bien. Ahora hago una pregunta que es un poquito más compleja. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? A ver, vuelvo a la hoja. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de estos elementos? ¿Sí? Fila 0, posición 3. Después acá tengo el M1, porque es la fila 1, columna 2. Después tengo este elemento de la diagonal secundaria, que es el M, fila 2, columna 1. Y finalmente es el M, fila 3, columna 0. Fíjense qué pasa. ¿Sí? ¿Cómo puedo tipificar? Yo antes decía que la fila era igual a la columna. ¿Y esto qué pasa? El primer elemento, la fila va aumentando, ¿sí? De 0 hasta 3, y la columna va decrementando, ¿sí? De 3 a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular, ¿sí? Para calcular esa, esa
esta nomenclatura, ¿cómo podemos hacer? Perfecto, ¿sí? Fíjense lo que dice su compañero. ¿Quién opinó? ¿Quién habló? Bueno. Profe, ¿podría ser que si la sumatoria de la fila y la columna sean igual a n-1? Exactamente. Las dos están bien y digamos lo que dice Saúl, ¿sí? Es mejor todavía porque es más general, ¿sí? Si la suma de la fila y la columna, ¿sí? Da n-1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo codificamos a eso, les parece? ¿Sí? Sí, sí. Vamos y lo compartimos a la pantalla, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a hacer ahora cálculo, ¿sí? Lo vamos a copiar a esto porque va a ser algo muy parecido, ¿sí? Y lo vamos a adaptar. Cálculo de la diagonal secundaria, ¿sí? Convengamos una cosa, ¿sí? Yo recorro toda la matriz con esos dos foranidados. Hay otras formas de hacerlo, pero lo vamos a hacer de esta manera, que creo que es la más sencilla. Si la fila más la columna es igual a el n-1, ¿sí? Y acá podemos hacer, para que calculemos la matriz secundaria, la diagonal secundaria o la diagonal principal, estamos hablando de matrices cuadradas. Entonces pongo si es la cantidad de filas o la cantidad de columnas menos 1, ¿sí? Entonces, si la suma de las dos variables, ¿sí? Me da la cantidad de filas menos 1, o sea que en este caso concretamente es 3, entonces estoy en presencia de un elemento de la diagonal secundaria. Entonces pongo suma de la diagonal secundaria es igual a suma de la diagonal secundaria más ese elemento, FC. Y acá tengo que poner la suma de la diagonal secundaria es, y pongo S de S, ¿sí? Entonces, me debería faltar incluir acá S de P es igual a 0, S sumatoria de la diagonal principal es igual a 0, sumatoria de la diagonal secundaria es igual a 0, ¿sí? Y eso debería ser más que suficiente para que funcione. ¿Estamos? Creo que no nos olvidamos de nada. No hay errores, ¿sí? Y acá vamos a poner rápidamente los valores de la matriz. 1, 8, 10, 3, 7, 2, 9, 4, 9, 2, 3, 7. ¿Sí? Doy Enter, me la dibujo a la matriz y me dice que la sumatoria de la diagonal principal es 26. ¿Sí? Está bien. 2 más 8, 10 más 9, 19 más 7, 26. Es esta así. Y de la secundaria es 30. 10 más 9, 19, más 2, 21, más 9, 30. ¿Estamos? Está calculando perfectamente eso. ¿Sí? Bueno, aprovechando la parte gráfica que tenemos acá, que es bastante prolija, yo le puedo pedir muchísimas cosas a este procesamiento de matrices. ¿Qué pasa si yo quiero calcular los elementos del borde? ¿Cuáles serían los elementos del borde? 2, 5, 6, 9,
3, 4, 7, 3, 2, 9, 7, 1. Estos serían los elementos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la sumatoria de los elementos del borde y la sumatoria de los elementos del centro, de que no son del borde? ¿Cómo debería hacer? Yo los escucho, las propuestas. Escucho todo su... Profe, Sí, profe, puede sí. ser que pongamos por ejemplo, algún número que sea como la media de los valores que tenemos extremos. No sé si me explico. Yo te sigo escuchando, dale. O sea que, por ejemplo, esta es una raíz 4 por 4 y en vez de que use valores, mm, por ejemplo, 0 o 3, que es el máximo, que trabaje con valores 1 y 2. Está bien, pero ¿cómo, a ver, cómo hago para yo sumar todos estos valores del borde? A ver, concretamente, se tiene que sumar 2 más 5 más 6 más 9, ¿sí? Y Sí, que me dé un resultado, y después, por otro lado, que me sume los que no son del borde, que serían el 2, el 8, el 10 y el 9, que sería 29. Profe, tengo una pregunta. Eh, Sí, el número 2 de la matriz, o sea, el valor 2, estaría en la fila 0 y columna 0, ¿no? sí, sí. Ah, bien. Era como para guiarme cómo A ver, sacar eso. de este 2 te referís, ¿no? Sí, Porque sí, también sí. hay un 2 acá y otro 2 acá. Pero este 2 está en la fila 0, columna 0. 0, columna 0. Ah, bien. Bien. ¿Sí? Sí, sí, es como para pensar, tratar de pensar cómo hacer para la sumatoria. Quería saber eso. Vale. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se puede hacer? A ver, ¿qué opinan si que yo sumo la primera fila y después sumo la última fila y a eso le sumo la primera columna y la última columna? ¿Está bien Profe, lo que...? Sí, ahí pusieron en el chat. a ver, ya lo leo. A ver. En el chat, ¿qué pusieron? A ver, un segundito, chicos, a ver. ¿Qué pusieron en el chat? A ver, ¿me lo pueden leer, chicos, por favor? Dice, sumo todos los que cumplan la condición de fila igual a 0, fila igual a CF y columna igual a 0, columna Ujú. igual a CC. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes a eso? ¿Bien? Sí, pero solamente sumaría, por ejemplo, el 2, el 5, el 6, el 9 y el 2, el 1, el 7 y el 9, que sería la columna 0 y bueno, la fila 0. Bien, ¿y cómo lo mejoramos entonces? Y podría también hacer la sumatoria de la columna 3, sería, que cumplan la Sí. columna 3 y la fila 3. Bueno, y está bien. Vamos sumando más valores, pero tiene un defecto eso.